El libro de contabilidad estaba abierto sobre su escritorio, la tinta aún húmeda de la copia que acababa de terminar. Georgia Hayes llevaba 12 años copiando registros de plantaciones por 7 condados de Virginia y había aprendido pronto a mantener el rostro neutro y la mano firme, sin importar las palabras que pasarán bajo su pluma. Inventarios de propietarios, carioncios testamentarios, facturas de venta. Para los empleados blancos que la contrataban solo eran nomos sin nombre. Pero para Georgia, cada línea contaba una historia. Cada anotación era una vida reducida a valor monetario. Un ser humano convertido en pravir con el trazo de una pluma. Sin embargo, su mano se congeló a media letra. El cálamo tembló ligeramente sobre el papel. 23 niños, todos menores de 10 años, listados en la gerencia de un hacendado fallecido llamado Cornelius Draper. Las descripciones eran meticulosas, detalladas de una manera casi obsesiva. Niña, 7 años, cabello lino, ojos azul claro, tez blanca como la crema. Niño, 6 años, rasgos delicados y refinados, piel sin mácula, cabello dorado al sol. Niña, 9 años, semblante angelical, tez pálida como porcelana, porte gentil y culto. Leyéndolas, cualquiera pensaría que el Dumen describía a los hijos de ricos terratenientes, pero estampada al margen, junto a cada nombre, en letras negras e inconfundibles, estaba esa uña parvar Prapuni. Georgia había copiado cientos de inventarios y había visto personas esclavizadas descritas por su altura, fuerza, habilidad o salud. Pero nunca así. Estos niños eran descritos como se describiría todo hombre, una pintura o una pieza de porcelana fina. Y sus valos, babai, jobai, incluso $10 por una niña, eran astronómicos. Un jornalero en su plenitud no costaba tanto. Eran niños que no podían esforzar trabajo significativo. Terminó de copiar el Dugent en silencio, con la mente acelerada. 2 días después, al entregar el trabajo al secretario del condado de Hanover, preguntó con cautela, como por simple curiosidad ante los daulos tan inusualmente altos. El ensayo apenas alzó la vista de su escritorio. Draper se especializaba en mercancía de lujo. Siempre obtuvo primas. Nada inusual. Mercancía de lujo. Georgia sabía lo que significaba. Lo había escuchado en los barracones, susurrado con una mezcla de miedo y asco por las mujeres esclavizadas que trabajaban en las mansiones de Richmond. Personas vendidas por su apariencia, no por su labor. Mujeres de piel clara para hombres ricos. Niños belos para hogares donde serían exhibidos como adornos. Pero 23 niños, todos menores de 10, descritos con tanto cuidado a sus rasgos europeos. Esa noche, en su pequeña habitación del barrio negro libre de Richmond, Georgia abrió un cuaderno nuevo, comprado con su prole dinero, y copió las entradas otra vez. Cada niño, cada descripción, cada valor. No sabía por qué. Solo sentía que algo en esas anotaciones estaba mal de hondo, modo que trascendía el horror ordinario de la esclavitud. 2 semanas después, copiando reglas en el condado de Chesterfield, encontró otro inventario. 5 niños de 4 a 9 años, tez casi blanca, cabello oro hilado, ojos azul como el cielo de verano, rasgos delicados y refinados, sin rastro de ascendencia africana. Propiedad, Tudors. Su corazón se aceleró. 2 propiedades, 2 condados, 2 terratenientes fallecidos con meses de vigencia. 28 niños en total,
descrito con un lenguaje sorprendentemente similar. Podía ser coincidencia. Verninia tenía muchos niños de raza mezclada, nacidos en esclavitud, pero el número, el lenguaje consistente y los valos exorbitantes le parecieron deliberados. Esa noche, añadió los 5 nombres nuevos a su cuaderno privado, anotando el nombre del terrateniente, ente, la fecha de muerte, el condado y los albacias. Se dijo que solo era minuciosa, pero en el fondo sabía que buscaba un patrón. Antes de continuar con la historia de lo que Georgia Hayes descubrió en esos ríos ocultos y la peligrosa red de secretos que casi le costaría todo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos escuchas, porque esta historia se desarrolla en Virginia, pero horrores similares ocurrían en todo el sur estadounidense en las décadas de Datre. Y para sí, descubramos juntos lo que Georgia desenterró en esos caminos olvidados. Georgia no era mujer dada a especulaciones fantasiosas. Su vida se construyó sobre la precisión, la cuidadosa de tinta sobre papel, palabra sobre significado. Su padre, Marcus Hayes, había comprado su libertad en 1948, trabajando 23 años para Arur y comprometer primero su precisa libertad, luego la de su esposa y finalmente la de sus 3 hijos. Le enseñó que la libertad se construía ladrillo a ladrillo con disciplina, cautela y evitando cualquier cosa que atrajera tensión peligrosa. Mantén la cabeza baja, le decía, haz bien tu trabajo, sé valiosa, pero nunca indispensable. Los indispensables se convierten en objetivos. Él murió cuando Georgia tenía 17 años, y ella había seguido su consejo al pie de la letra. Dirigía su negocio de copias con eficiencia discreta, cobrando tarifas justas, sin quejarse, sin hacer preguntas que pudieran incomodar a los funcionarios blancos. Vivía en una habitación modesta, vestía con sencillez. Asistía regularmente a la iglesia y mantenía una respetabilidad invisible que permitía una mujer negra libre moverse por el sistema administrativo de Virginia sin llamar la atención. Pero ahora, sentada en su habitación con su cuaderno privado extendido ante ella, estaba violando todos los principios que su padre le había enseñado. Estaba haciendo preguntas, buscaba patrones. Estaba prestando atención a cosas que hombres poderosos claramente querían manejar con discreción. A finales de 1925, su cuaderno contenía 42 nombres, 42 niños, de 3 a 11 años, todos descritos con meticulosa atención a su piel clara, rasgos europeos y apariencia afinada, todos valorados a precios que no tenían sentido congio para mano de obra infantil, todos pareciendo en propios de terratenientes ricos que habían muerto de manera súbita o inesperada. Georgia comenzó a trazar un mufa. Hizo un gráfico con los condados, Hanover, Chesterfield, Gloucester, Henrico, Prince George, Dinwiddie, Powhatan, listó los nombres de los terratenientes, Draper, Fairchild, Harrison, Talbot, Winchester, Bryant, Saunders. Anotó las fechas de defunción y los nombres de los albacias. Y lentamente las nociones comenzaron a emerger. 4 de los terratenientes habían sido miembros de la misma sociedad agrícola, la Virginia Agricultural. 3 habían servido juntos en la legislatura estatal a principios de la Danjo de Ichenbabeck-Shire. 2 estaban conectados por matrimonio, primos lejanos cuyas esposas eran hermanas. Podía seguir en coincidencia. La élite terrateniente de Virginia era un mundo pequeño interconectado, pero el instinto de Georgia
afilado por 12 años de leer entre líneas en carencias legales. Le decía que esto es siest. Desea que esto era algo más. Necesitaba más información, pero no podía preguntar directamente. Necesitaba ser estréntica. Así que expandió enviando cartas a secretarios de condados vecinos obteniendo sus servicios de copia a tarifas ligeramente inferiores. Enfatizó su vestio, precisión y discreción. En 3 meses tenía contratos con juzgados en 8 condados adiales y donde quiera que iba, buscaba el mismo patrón, inventarios de apropiados, niños descritos como casi blancos, valos inusualmente altos. Lo encontró en Petersburg, Suffolk, Lynchburg, Farmville. Para la primavera de Ichenbatbek-Uj, su cuaderno privado contenía 97 nombres. Georgia estaba segura, esto no era aleatorio, no era solo el horror ordinario de niños de piel clara nacidos en esclavitud y vendidos a altos precios por su apariencia. Esto era organizado, sistemático, había demasiados pateciendo en misiadas, propiedades, con mesiadas, conexiones. Pero aún no entendía el mecanismo, cómo se producían estos niños. Y sé por qué solo patrician en ciertas propios, y por qué se vendían tan pronto después de la muerte del terrateniente. Necesitaba hablar con alguien que hubiera estado dentro del sistema, alguien que hubiera visto lo que ocurría en esas plantaciones. Le tomó 2 meses reunir el valor para acercarse a Grace. Grace trabajaba en la casa de Malcolm Preston, un rico comerciante de Richmond que se enorgullecía de su enfoque progresista hacia la esclavitud. Permitía a sus trabajadores esclavizados alquilar su tiempo los domingos para ganar pequeñas sumas y moverse por las calles de Richmond con supervisión limitada. Preston creía que esto lo hacía iluminado. En realidad, solo significaba que extraía trabajo 7 días a la semana en lugar de 6. Manteniendo la afición de que era diferente de otros esclavistas. Grace, de poco más de 30 años, tenía mirada aguda y era cautelosa. Georgia la había notado varias veces en el cado, había visto la forma en que evaluaba a las personas, calculando riesgos y oportunidades con la perspicacia de alguien que había sobrevivido leyendo Grekion y las estaciones. Una cálida mañana de mayo de Ichenbatbek-Uj, Georgia se ponchó cerca de los vendedores de pescado, examinando la captura del día con aparente casualidad. Cuando Grace se acercó para selechar pescado para la casa Preston, Georgia habló en voz baja, apenas audible sobre el bullicio del cado. Necesito información sobre los niños, los de piel clara, los que venden al sur. La mano de Grace se detuvo una fracción de segundo sobre los pescados, pero su rostro no mostró nada. ¿Es por qué? Preguntó sin mirarla, porque encuentro demasiados en los reguilt, demasiados en propio desconectadas entre sí. Alguien quería saberlo. Grace terminó de pagar y se movió hacia otro puesto. Georgia siguió guardando distancia. Tras varias compras, la mujer habló, su voz baja y controlada. Segunda Iglesia Bautista Africana. Domingo, tras el segundo servicio, ve al sótano y espera, desapareció entre la multitud. Los días hasta el domingo pasaron en un estado de ansiosa anticipación. Georgia había cruzado un límite, pasando de la observación a la instigación activa. Era peligroso, pero los nombres en su cuaderno ya no eran entradas. Eran niños reales, con rostros y voces, reducidos a descripciones de propios. Algo sistemático y deliberado se cernía sobre ellos. Algo que trascendía la crueldad ordinaria del sistema. El domingo,
Tras el servicio, el sótano de la iglesia albergaba grupos conversando en voz bajas. Grace Jick con dos mujeres, Phyllis, de unos 25 años, con mirada aguda y cautelosa, y Sarah Mayer, con el cabello entrecano y una dignidad forjada por décadas de supervivencia. Dijiste que tienes reyes. ¿Cuántos? Preguntó Grace. 97 niños, de 3 a 11 años. Todos descritos como de piel clara o apariencia blanca. Atondos en propiedades de terratenientes, fallecidos en los últimos 2 años. Vendidos al sur por comerciantes espiféticos. Las 3 mujeres intercambiaron miradas. Sarah habló primero con una voz cargada de algo entre resignación y rabia. Lleva pasando 20 años, quizás más. No se habla abiertamente, pero en los barracones todos lo saben. Si eres una mujer de piel clara, si tus hijos salen blancos, rezas para que no te noten. Porque si deciden que eres útil para el programa, tu vida se convierte en otra cosa. ¿En su qué programa? La voz de Georgia era firme, pero sus manos temblaban. No le ponen nombre. Pero hay terratenientes, 8 o 10, que tienen un acuerdo. Sarah buscó palabras que no hicieran el horror mesiado. Explícito. Identifican a mujeres con el color y los rasgos adecuados. Europeos. Las mantienen separadas, les dan barracones y comida, y las usan deliberadamente para criar niños que parezcan blancos. Un frío se afianzó en el estómago de Georgia. Lo había sospechado, pero oírlo expuesto tan crudamente era distinto. A los niños también los crían aparte, que añadió Phyllis con amargura. Les dan mejor comida, les enseñan a hablar sin dialecto, habilidades domésticas. Para que diseljen canciones refinadas, dicen los compradores. Y cuando el terrateniente muere, Georgia ya sospechaba la respuesta. Los niños se venden, concluyó Grace. Rápido. Hey, comerciantes especializados. Los niños van a Nueva Orleans, Charleston, a veces Mobile. Se venden como sirvientes domésticos. Pero, negó con la cabeza, eso no es para lo que realmente los compran. Georgia recordó las iniciales que había visto en los resorts. Las iniciales LS significan algo para ustedes. Las 3 mujeres tensaron. El rostro de Sarah palideció. L'Orient Savard dijo en un susurro, comerciante de Nueva Orleans. Lleva años con este negocio. Tienen acciones en Virginia, Maryland, Carolina del Norte. Si has visto sus iniciales, has mirado al centro mismo de la operación. Lo que Georgia aprendió en la siguiente hora la hizo querer lograr. El sistema era de una crueldad elegante. Los terratenientes implicados, Draper, Fairchild, Harrison, Talbot, Winchester y otros, habían perfeccionado desde la gando de Ichenbabaksench, lo que equivalía a un programa de cría. Seleccionaban a mujeres esclavizadas con piel clara y rasgos europeos. Las aislaban en barracones especiales y las usaban para producir niños que pudieran pasar por blancos. Las mujeres no tenían opción. La resistencia significaba la venta o algo peor. A los niños los criaban aparte, alimentándolos y entrenándolos mejor, para incrementar su valor. Los tratan como caballos de cría, dijo Phyllis, amarga. Le llaman majora, la raza, criada, mercancía premium. Los niños nunca se vendían antes de los 4 años, demasiado pequeños para el transporte, y rara vez después de los 12. La edad ideal era entre los 5 y los 10. Cuando un terrateniente fallecía, los niños se listaban en el inventario con descripciones que
Enfatizaban su apariencia y notaciones especiales que alertaban a comerciantes como Savard. En Semast, compradores llegaban a las subastas con instrucciones de adquirirlos, sin importar el costo. ¿Y a dónde van?, preguntó Georgia. A todas partes, respondió Sarah, sobre todo a Nueva Orleans. Hombres ricos los compró para sus casas. Algunos a Charleston, a familias que cuidan sirvientes que sean símbolos de estatus. Una vez vendidos al sur, nunca más se sabe de ellos. ¿Y las madres saben lo que pasará? Y la risa de Grace fue áspera. Por supuesto que lo saben. Es la peor parte. Crían a esos niños sabiendo que, a los 4 o 5 años, alguien vendrá a llevárselos. Los ven subir a los carromatos, enviados al sur, y se despiden para siempre. ¿Es porque nadie lo ha denunciado? Phyllis la miró con una expresión entre lástima y frustración. ¿Su denunciarlo a quién? No es ilegal. Las personas esclavizadas son propias. Los dueños pueden rentarlas como quieran y venderlas a quien quieran. La ley no se interesa. Los blancos que lo saben o se benefician o miran hacia otro lado. Y el resto del mundo no quiere saber. Es más fácil fingir que la esclavitud se trata solo de algodón y tabaco, no de grindear sistemáticamente niños para venderlos como ornamentos humanos. Georgia guardó silencio, absorbiendo la monstruosidad calculada del asunto. Tengo 97 nombres, dijo al fin. Niños documentados. Tengo los nombres de los terratenientes, los condados, los valos, pero necesito más. Necesito demostrar que es sistemático, no aleatorio. ¿Y sé por qué?, preguntó Grace. No por desafío, sino por curiosidad genuina. ¿Qué vas a hacer con esta información? No lo sé aún, pero alguien debe tenerla, alguien debe recordar. Aunque no podamos detenerlo, podemos dar testimonio. Podemos asegurarnos de que esto no se olvide. Sarah tomó la mano de Georgia. Ten cuidado. Son hombres poderosos. Tienen nociones con aldulvaciles, jutses, legisladores. Si descubren que alguien los investiga, esa persona desaparecerá tan promptamente como esos niños. Georgia prometió ser cuidadosa, pero no se detuvo. En los meses crecientes, expandió su indayon, viajando a condados nuevos para acceder a archivos. Revisó 2 testamentarios desde Itzenbabaxanch, documentando cada propumi que encajaba en el patrón. Aprendió a reconocer las palabras clave: muchacha de lujo, niño premium. Rasgos refinados, complexión superior, eran señales para los comerciantes. Encontró el nombre o las iniciales de Lorion Savard en docenas de camiones, facturas de venta, registros de transporte, correspondencia. Savard no compraba al azar, tenía acuerdos establecidos con plantadores de Virginia. Para finales de Itzenbabakujer, su cuaderno privado contenía Ibaitsanjichinat nombres. Había rastreado la red hasta Itzenbabakusan, evidenciando al menos 17 años de operación continua. Había identificado a 12 plantadores directamente involucrados y sospechaba de otros 6. Y comenzaba a notar algo más, a que los hombres no solo compartían negocios, pertenecían a las mismas sociedades agrícolas y organizaciones políticas, tejiendo una red de influencia que protegía su macabro comercio. Varios eran masones, miembros de logias en Richmond y Petersburg. Fueron testigos de los testamentos de los Zemas, actuaron como albacias de sus propiedades, se emparentaron por matrimonio. Esto no era solo un negocio, era una red, una hermandad construida sobre la cría deliberada
y venta de niños que parecían blancos, pero estaban atrapados en la esclavitud. Georgia comenzó a mantener dos cuadernos. Uno era su libro de trabajo, actualizado constantemente. El otro, una copia limpia, organizada por condado y año, con anotaciones que mostraban las conexiones entre terratenientes, comerciantes y vendies. Escondió el primero en el falso fondo de su cesta de costura. La copia limpia la envió selada a una familia negra libre en Filadelfia, pidiéndole que la guardaran y solo la abriran si algo le ocurría. En enero de 1848, Georgia asumió otro riesgo. Comenzó a hacer preguntas discretas a los secretarios de los juzgados con los que trabajaba, hombres que confiaban en su discreción. Tras copiar unos caricancios, comentaba casual, noté que varios niños en el inventario de la Prapuis Draper tenían valores inusualmente altos. En su error, la mayoría la desestimaba con evasivas, pero un joven secretario del condado de Powhatan, Daniel Foster, reaccionó de modo distinto. Eres observadora, dijo en voz baja. La mayoría de los copistas no prestan atención a esos detalles. Es mi trabajo prestar atención, replicó Georgia con cuidado. Foster miró alrededor y bajó aún más la voz. Hay acuerdos. No debo saber de ellos, pero uno nota cosas. Ciertos terratenientes, ciertos niños, ciertos comerciantes. Las ventas son rápidas porque se planean con antelación. ¿Idioma? ¿Cómo? Antes de que el terrateniente muera. A veces dejan instrucciones a sus albacias contactar al comerciante Savar inmediatamente tras mi muerte. Vender los niños en 30 días. Es todo legal, nadie lo cuestiona. Pero definitivamente está organizado. Georgia le dio las gracias, pero al caminar de regreso a Richmond esa noche, no pudo sacudirse la sensación de estar acercando a algo peligroso. Ya no solo documentaba, ahora investigaba activamente. En marzo de 1848, al llegar al juzgado del condado de Henrico, el secretario jefe, William Graves, la esperaba con un asedio inusual. Señorita Hayes, necesito que copie unos carbonos especiales. Registros privados de una prau no para público bico. La familia quiere copia personal, pero no quiere que las maneje mi personal habitual. Georgia asintió y lo siguió a una oficina trasera. Los carboncios corresponderían a la gerencia de Robert Harrison, recientemente fallecido. Inivechestanda, listas de propias piados. Hasta que llega a la sección de priapumis humana. 18 personas esclavizadas, 8 de ellas niños, 6 descritos con el lenguaje y familia, tez casi blanca, cabello dorado, rasgos refinados. Pero había algo más. Entremezcladas con el inventario, había cartas privadas, correspondencia entre Robert Harrison y Lorion Savar que se remontaba 5 años atrás. Las cartas hablaban de mercancía, ganado de cría, cría premium, calendarios de English. Una carta de Itzen Babaksinzir que era espantosamente explícita. El Tomlot que envió al Canazó excelente absatio en Nueva Orleans. 3 se vendieron por más de $1,000 cada uno, superando en esta proyección. Le animo con el programa. Con la selección y el estunen, ataguadas. Deberíamos poder producir de 6 a 8 niños premio manualmente en todas las propiedades participantes. Las manos de Georgia se enfriaron mientras copiaba. Esto era evidencia directa, no circunstancial, prueba de un programa organizado de cría para producir niños destinados a la venta por su apariencia.
Una semana después, ya de noche, alguien llamó a su puerta. Era William Graves, agitado. Le entregué esos carpionchos de Harrison por una razón, dijo sin preámbulos. Necesitaba ver si notaba lo que contenían, si haría preguntas o solo los copiaría sin reaccionar. Lo noté, dijo Georgia con cautela. Sabía que lo haría. Es más observadora de lo que aparenta. Graves se sentó abrumado. Llevo 6 años procesando carpioncios de sucesiones en el condado de Henrico y desde hace 3 noto patrones. Ciertos terratenientes, ciertos niños, ciertas vendas. Me costó entender lo que veía, pero ahora no puedo ignorarlo. Sacó un papel doblado de su bolsillo, una lista de nombre. Propiedades. Comerciantes que coincidía casi exactamente con la información del cuaderno privado de Georgia. Sé que usted también ha estado investigando esto, continuó Graves. La he oído hacer preguntas, la he visto detenerse en ciertos carpioncios. Es cuidadosa, pero no tanto como para ocultar por completo su interés. ¿Y por qué me dice esto? Porque encontré algo que prueba que esto no solo ocurre. Ha sido organizado deliberadamente durante décadas. De su chaqueta sacó otro documento doblado. Era un libro de contabilidad privado, no un registro profesional. Sus páginas estaban llenas de columnas, fecha, nombre de niños, plantaciones de origen, precio de venta, costos de transporte, comisión de comerciantes. Las entradas cubrían 18 meses, de enero de, y sin jusqu'à a junio de, y sin al pie de cada página, con letra pulcra, había cálculo mostrando la distribución de ganancias, porcentajes para terratenientes, comerciantes, intermediarios. Esto no era solo un registro de ventas. Era el reparto de utilidades de una operación manala organizada. ¿Y de dónde salió esto? Susurró Georgia. El abogado Charles Winthrop manejaba las sucesiones de varios de los terratenientes que usted investiga. Creyó que él mantenía los registros financieros de toda la red. Cuando murió repentinamente, estos papeles se mezclaron con carpioncios rutinarios y se enviaron a varios juzgados. Nadie notó lo que eran, excepto usted, excepto yo. Graves se frotó el rostro. Señorita Hayes, tengo una hija de 8 años. Cuando leo textos juras, cuando veo nombre y edades anotados como si fueran mercancía, no puedo evitar imaginar su nombre ahí. No puedo dejar de pensar en lo que le están haciendo a estos niños. ¿Y sé por qué me hiciste esto? Porque usted lo ha documentado por más tiempo que yo. Y usted está fuera del sistema de una manera que yo no. Si yo intento denunciar esto, me despedirán o algo peor. Dependo de estos hombres para mi puesto. Pero usted tiene protecciones, comunidades negras libres en otros estados, contactos abolicionistas en el norte quizás. Y usted es metódica. Sabe cómo moverse en este mundo sin llamar la atención incorrecta. Quiere que lleve esta información al norte a los abolicionistas. Quiero que alguien la tenga. Quiero que alguien lo sepa. Aunque no se pueda hacer nada, aunque no se puedan cambiar las leyes. Esto debe documentarse. Esto debe recordarse. Graves se puso de pie. Voy a hacerle una copia completa de este libro, Mayer. Me tomará una mina. Venga a mi oficina el viernes por la noche, después de que quiera el juzgado. Tendré todo listo y entonces usted decidirá qué hacer con él. Pero, señorita Hayes, tenga cuidado. Si estos hombres descubren que alguien los investiga, esa persona desaparecerá.
Son hombres poderosos con conexiones con alguaciles. Esos legisladores han construido este sistema con cuidado y lo protegerán sin piedad. Graves se marchó. Georgia se quedó sola en su habitación, contemplando el libro mayor. Había estado buscando pruebas y ahora las tenía. Documentación directa e innegable de una red que había criado y vendido niños por lucro durante años, pero también tenía inútil en la espalda. En el momento en que tomara posesión de esa copia, te estaría sosteniendo evidencias que podrían destruir reputaciones, arruinar negocios y, potencialmente, llevar a hombres a la cárcel. Si alguien con poder se hubiera interesado lo suficiente como para enjuiciarlos, esa fue la semana más larga de la vida de Georgia. Cumplió su rutina normal, copiando cabienchos, asistiendo a la iglesia, comprando en el mercado, pero cada momento se sentía cargado de anticipación y temor. Esperaba casi que Graves cambiara de ontina o que alguien viniera a arrestarla por un crimen inventado. El viernes por la noche, caminó hacia el juzgado del condado de Henrico Justo cuando los secretarios salían. Esperó hasta que el edificio quedó vacío y serio. Acercó a la puerta lateral que Graves le había indicado. Estaba sin llave, entró en silencio, recorriendo los pasillos a oscuras hacia su oficina. La puerta estaba entreabierta, con luz filtrando por la rendija. Georgia la abrió y se detuvo en seco. La oficina estaba en cacos, papeles esparcidos por todas partes, cajones abiertos, archivadores revueltos. El escritorio de Graves parecía haber sido barrido por un brazo furioso, y William Graves no estaba por ninguna parte. El corazón de Georgia latía con fuerza. Algo iba muy mal. Comenzó a retroceder hacia la puerta, pero una voz la detuvo. «Señorita Hayes». Se triggeró. Era el sheriff Coleman, flanqueado por dos ayudantes. Su rostro era grave y impenetrable. «Necesito que me acompañe». Y la llevaron a una pequeña habitación en el sótano del juzgado. No exactamente una celda, pero casi. Coleman se sentó frente a ella. «William Graves está muerto», dijo sin preámbulos. «Encontraron su cuerpo en el río esta mañana. Dicen que resbaló en la orilla lodosa y se ahogó. Un accidente muy trágico». Georgia sintió que el estómago se le hundía. «¿Accidente?» Eso dictaminó el forense. Sin señales de violencia, solo un ahogamiento desafortunado. Coleman se inclinó hacia adelante, con la mirada dura. Pero antes de morir, parece que hubo cierta confusión en el juzgado. Archivos extraviados, corrompidos en desorden. Me dijeron que tenía una cita con Graves esta noche. He estado haciendo trabajos de copia para el condado. Iba a recoger el pago de la semana pasada. Ya veo, Coleman la estudió durante un largo momento. Yo, señorita Hayes, seré directo. No sé exactamente en qué estaba trabajando William Graves, pero sé que investigaba asuntos que ciertas personas querían dejar en paz. Gente importante, con conexiones en este juzgado, en el gobierno del condado, en las mejores familias de Richmond. Yo solo soy una copista. Es más observadora que eso, y ha estado haciendo preguntas sobre ciertas propiedades, ciertas ventas. Varios secretarios lo han mencionado. Hizo una pausa. Ha construido un buen negocio aquí. Tiene clientes que confían en usted, una reputación de ser confiable. Sería una lástima que eso cambiara. La amenaza era inconfundible. No he hecho nada ilegal,
dijo Georgia, manteniendo la voz firme. No, no lo ha hecho. Y me dolería ver su licencia minala, revocada por buena violación técnica. Me dolería verla tener dificultades para contratrabajo. Richmond es una ciudad pequeña, señorita Hayes. Las reputaciones son cosas frágiles. Persíguesle para profesional negros libres. Se depuso de pie. Tontos, los papeles de William Graves han sido asegurados. Los reyes del juzgado están intactos. No hay nada que investigar. ¿Lo entiende? Lo entiendo. Puede irse. Y, señorita Hayes, confío en que no necesitaremos repetir esta conversación. Georgia salió del juzgado sin mirar atrás. Sus manos temblaban, su mente daba vueltas. Habían asesinado a William Graves, hecho que pareciera un accidente, limpiado su oficina antes de que alguien encontrara las perchus, y la habían advertido, cálate o desaparecerás. Esa noche, en la oscuridad de su habitación, pensó en el consejo de su padre. Mantén la cabeza baja. No te conviertas en un jutsi. Pensó en los ibexanges ni nombre de su cuaderno. Niños criados como ganado, vendidos como muebles. Pensó en William Graves, sacado del río con una explicación forense conveniente. Y tomó una decisión, no se detendría. Pero sería más inteligente. Durante los de 6 meses, Georgia hizo exactamente lo que el sheriff Coleman esperaba. Mantuvo un perfil bajo, hizo trabajos rutinarios, evitó cualquier prueba ni conectada a la red que investigaba. Pero en privado continuó su labor. Ya no podía investigar abiertamente, pero podía observar, escuchar y documentar lo que llegara a su escritorio de manera natural. En noviembre de Batbait recibió una carta de la familia negra libre en Filadelfia, a la que había enviado su cuaderno. Lo habían compartido con la Sociedad Abolicionista de Pensilvania, que preparaba un informe sobre el comercio interno de esclavos. Querían más información, patrones, escala, métodos. Georgia respondió con cuidado, traicioné un lenguaje vago, sin nombre explicos, pero confirmando lo que sospechaban, que existían operaciones sistemáticas de cría en Virginia que involucraban a múltiples terratenientes, de que los niños eran producidos deliberadamente para la venta por su apariencia europea, y que este comercio llevaba décadas operando. Proporcionó una estadística concreta. En mi trabajo de los últimos 3 años, he documentado al menos de tales niños de y años. Esto solo representa propietarios en sucesión en los condados donde trabajo. El número real es ciertamente maya. Su carta llega a un panfleto abolicionista publicado en Boston en y una sección titulada El comercio, de niños casi blancos describía operaciones en el superior donde terratenientes producían sistemáticamente niños de piel clara para vender a compradores que valoraban los rasgos europeos. El panfleto no nombró Virginia ni a terratenientes explícitos, pero describió el sistema con suficiente daria como para causar sensación. Los periódicos del norte recogieron la historia. Los oradores abolicionistas la usaron en sus conferencias. Los periódicos del sur estallaron en indignación, tachándola de propaganda. El Richmond Inquirer publicó un editorial mordaz
Estas absurdas afirmaciones sobre persianas de cría no son más que mentiras norteñas. La institución de la esclavitud en Virginia se conduce con humanidad y principios cristianos. Pero Georgia sabía que la gente lo estaba leyendo. Lo supo porque comenzó a haber cambios. Varios terratenientes de su lista vendieron sus propiedades y se mudaron a Mississippi, Texas, en su Brasil. La documentación cuidadosa en los inventarios se volvió más vaga. Las descripciones como casi blanca fueron reemplazadas por lenguaje neutro. Las notaciones, según acuerdo les, dejaron de parecer. La red no había terminado, solo se había sumergido. Georgia continuó su trabajo silencioso, expandiendo su documentación y enviando informes anónimos a soviéticos abolicionistas. También siguió reuniéndose con Grace, Phyllis y Sarah. Formaron una alianza discreta, compartiendo información sobre que mujeres y niños estaban en riesgo. En junio de Ichenbabekushar, Grace trajo noticias devastadoras a una de sus reuniones. Se llevaron a la hija de Mary. La menor, Anna, tiene 6 años, piel clara, ojos grises. La separaron la semana pasada, la llevaron a los barracones especiales. Mary está medio loca de dolor. Mary, que trabajaba en la misma casa que Grace, ya había perdido a 2 hijos mayores vendidos al sur. ¿Es algo que podamos hacer?, preguntó Georgia. Aunque ya conocía la respuesta. No, dijo Grace con voz plana. Preston la vendió a un comerciante hace 2 días. Probablemente ya está en un barco vagando por la costa. Mary me pidió que le dijera algo. Quería que escribieras el nombre de Anna en tu libro. Dijo, alguien necesita recordar. Alguien necesita saber que existió, que era real, que importó. Esa noche, Georgia añadió el nombre de Anna a su libro. Niño número y Babsiji, durante los 63 años, continuó con una determinación sombría. Estalló la guerra civil en Itzenbach-City. Georgia vio a Richmond transformarse en la capital confederada. Copió inventarios de suministros militares, listas de conscripción, cartas entre oficiales. El trabajo civil disminuyó, pero ocasionalmente aún llegaban inventarios de propias a su escritorio. Incluso durante la guerra, el patrón continuó. Menos niños, sin duda, pero aún estaban allí, aún descritos con ese lenguaje cuidadoso, aún valorados a precio que no tenían sentido concho, a menos que se entendiera para qué se vendían realmente. Yo los documento a todos. El Sunday de Ichenbabekushar, Georgia se quedó en la calle viendo a de Richmond. Como confederado, soldados de la Unión marcharon hacia la ciudad y personas esclavizadas abandonaron a sus dueños. Por primera vez sin permiso, pensó en Grace, Sarah y Phyllis. Preguntó con si habrían sobrevivido para ver ese día. 2 semanas después, un oficial de la Unión de la Oficina de Libertos llamó a su puerta. Señorita Hayes. Señorita Hayes. Soy el capitán Thomas Bradley. Entiendo que tiene experiencia con documentación, con Rodast. Necesitamos copistas para ayudar a registrar a los hombres liberados, localizar a familiares separados. ¿Le interesaría ese tipo de trabajo? Georgia lo miró un largo momento. Luego fue a su dormitorio, sacó su libro mayor privado del falso fondo de su cesta de costura y se lo entregó. Tengo recuerdos de Ibekchishyo niños, dijo en voz baja, vendidos entre Ichenbabak China y Ichenbabak Luxion. Tengo sus nombres.
de edades aproximadas, las propiedades de donde vinieron, los comerciantes que los compraron. La mayoría fueron a Nueva Orleans o Charleston. Tengo descripciones, fechas, conexiones entre terratenientes. No está completo, pero es un comienzo. Yo, el capitán Bradley, observó el libro mayor, luego a Georgia. Usted documentó esto durante la esclavitud, viviendo en la capital confederada. Alguien tenía que recordar, respondió Georgia. Alguien tenía que dar testimonio. Durante los 2 años, Georgia trabajó con la oficina de libertos, ayudando a rastrear nociones familiares y reunir a parientes separados. Su libro mayor se integró a una investigación más amplia sobre el comercio interno de esclavos. Con la cooperación de las autoridades de la Unión en Nueva Orleans y Charleston, lograron rastrear algunos de los niños que había documentado de los Ibet-Chitinichu nombró en su registro. Jalaron información de Sisan. Algunos habían sido revendidos múltiples veces. Varios habían muerto por enfermedad. Un puñado había escapado durante el caos de la guerra. 8 fueron reunidos exitosamente con familiares que los buscaban. Los restantes Ibet-Sangelop niños habían desaparecido en el anonimato del sur profundo, sus identidades verdaderas borradas, sus orígenes deliberadamente oscurecidos, pero no fueron olvidados. En Ichenbapeklochitsni, la Oficina de Libertos publicó un informe exhaustivo que incluía una sección sobre las operaciones sistemáticas de cría en el sur superior. La documentación de Georgia formó su caliento vertebral. El informe estimó que problemas similares en Virginia, Maryland, Carolina del Norte y Kentucky pudieron haber producido miles de niños durante décadas, niños cuyo aspecto blanco los hacía preciados y valiosos para compradores del sur profundo. Nombró a 12 terratenientes de Virginia como participantes confirmados, varios con prominencia política, e identificó a Lorion Savard y otros 4 comerciantes especializados. Incluyó testimonio de mujeres anteriormente esclavizadas, describiendo el sistema. El informe fue controvertido. Algunos periódicos del norte lo elogiaron como una documentación judicial de los horrores de la esclavitud. Los del sur lo desecaron como propaganda de la reconstrucción. Varios terratenientes demandaron por difamación, pero los casos se archivaron cuando se evidenció que la documentación era extensa y factual. En Itzenpapekluxepach, un periodista de Harper's Weekly la entrevistó para un artículo sobre el trabajo de la oficina. Le preguntó por qué había asumido tantos riesgos para documentar a esos niños sin tener la seguridad de que a alguien le importaría. Georgia pensó en William Graves, jalado en el río con una explicación conveniente. Pensó en las amenazas veladas del sheriff Coleman. Pensó en Anna, la hija menor de Mary, vendida a los 6 años y nunca vista de nuevo. Pensó en los Ibachiyuk nombres escritos con su pulcra caligrafía durante 17 años. Porque la esclavitud no se trataba solo de trabajo, respondió. Al fin, se trataba de burlar a las personas, de hacerlas invisibles. Estos niños podrían haber pasado por blongos, haber caminado en libertad si el estatus de sus madres no los hubiera marcado como propamits, y gran evidencia de algo que la gente no quería reconocer. Así que yo lo reconocí, lo escribí, me aseguré de que hubiera un registro. ¿Y ahora?, preguntó el periodista,
Los que sobrevivieron son ciudadanos viviendo sus vidas en un lugar. Tal vez no recuerdan de dónde vienen, quizás sea más fácil olvidar. Pero yo recuerdo, y esto tocó su libro Mayer con suavidad. Esto recuerda para que lo que se hizo nunca pueda ser negado. El artículo, publicado en marzo de Ichenbadbek Lokshubat, mencionó brevemente su trabajo. Georgia se nude a dar su nombre completo, aún muy cautelosa 3 años después de la guerra, pero describió su libro Mayer, la red que descubrió y la cría sistemáticas de niños por su apariencia. Fue ampliamente leído y reimpreso, integrando la creciente documentación de los horrores de la esclavitud durante la reconstrucción. En el sur generó una fuerte reacción. Antiguos confederados publicaron editoriales negando la existencia de tal sistema, acusando a la oficina de fabricar Praxus. Georgia leyó esas negaciones con amarga ironía. Ella tenía los libros, los ríos de propios, las facturas de venta. La documentación era real, verificada. Pero quienes querían negar el horror de la esclavitud, negarían cualquier cosa. Trabajó con la oficina de libertos hasta Ichenbadbek cuando los recortes de fondos redujeron el personal. Para entonces, había ayudado a documentar miles de separaciones familiares y facilitado cientos de reuniones. Su contribución fue calificada como invaluable en los informes finales. Regresó al trabajo de copista, ahora prespentle para negocios e instituciones negras, iglesias, sobedios fraternales, escuelas. El trabajo pagaba menos, pero era más segura. Virginia en la Canadá de Ichenbadbek volvía cada vez más hostil hacia la creciendo política negra, y Georgia había aprendido a ser cautelosa. Conservo sus libros mayores. El original, gastado y lleno de su caligrafía cuidadosa, permaneció en su posesión, añadiendo ocasionalmente actualizaciones cuando conocía el deseo de un niño documentado o cuando alguien buscaba familiares que coincidieran con los nombres en sus radios. En Ichenbadbek, una mujer llamada Catherine Freeman la contactó tras leer el artículo de Harper's Weekly y reconocer detalles de su personal historia. Catherine, de 20 años y costurera en Boston, había sido vendida de una plantación de Virginia a los 7 años y pasó 15 años en Nueva Orleans antes de escapar ante la guerra. No recuerdo mucho de antes, le dijo a Georgia, solo fragmentos. El rostro de mi madre, una cabaña que niña separada de las cimas, otros niños que se parecían a mí. Y un día, unos hombres vinieron. Nos subieron a un carromato y nunca volví a ver a mi madre. Georgia consultó su libro Mayer. Encontró la entrada de Ichenbadbek Goujon, niña, 8 años, nombre Catherine. Tez pálida, cabello rubio, ojos verdes. Condado de Chesterfield, propio de Thomas Winchester. Vendida en enero de Ichenbadbek Goujon al comerciante M. Thompson, Nueva Orleans. Tu madre se llamaba Sarah, dijo suavemente. Fue listada en el mismo inventario. Seguía con vida en Ichenbadbek Goujon 8 años. No sé qué le pasó después. Catherine Luloho no recordaba su nombre. Después de 8 años, pensé que nunca lo sabría. Pasaron la tarde revisando radios. Georgia no pudo ordenar un reencuentro, pero le dio información, el nombre de la plantación, el condado, los nombres de otras personas esclavizadas listadas que quizás conocieron a Sarah, que quizás recordaban a Catherine. No era mucho, pero era algo. Era un rescate de la memoria de las garras del olvido. Yo
En los que zen de 15 años, unas personas más la contactaron reconociendo dandes del artilio o de los informes de la oficina. Algunos eran los niños de su libro mayor, ahora un día tratando de reconstruir sus orígenes. Otros, familiares buscando parientes perdidos. Georgia ayudó cuando pudo, abriendo sus rayos, compartiendo lo que sabía, a veces con llorones, más a menudo a la confirmación trágica de una pasilla. Pero incluso entonces la gente se lo agradecía. Al menos se le dijo un nombre. Al menos sé lo que pasó. Al menos alguien recordó. Georgia Hayes murió en Itzenbatbike QUIA los años. Su obituario en The Richmond Planet, un periódico negro, dedicó sus décadas de trabajo documentando los horrores de la esclavitud y ayudando a reunir familias separadas. Mencionó sus libros, su contribución a la Oficina de Libertos y su rol en exponer la cría y venta sistemáticas de niños de piel clara. En su testamento, legó su documentación a la Biblioteca del Congreso, con una carta explicando su contenido y sus métodos de investigación. Los papeles fueron catalogados y preservados, pasando a ser parte del registro histórico. Los historiadores modernos estiman que la red que Giorgio documentó, 12 terratenientes confirmados, posiblemente 6 más, operando desde Itzenbatbek-Sanjur hasta la Guerra Civil, pudo haber producido entre Ubectule, Batbak niños vendidos. A través del comercio de lujo, sus libros mayores documentan a y Bechishigu de ellos por nombre, constituyendo uno de los registros de primera mano más completos de este aspecto del comercio interno de esclavos. La mayoría de esos niños se perdió en la historia. Muchos murieron sin dejar rastro. Algunos quizás tuvieron descendientes que nunca conocieron sus orígenes. Unos pocos pudieron integrarse a la sociedad blanca, su verdadera herencia olvidada o deliberadamente borrada. Pero Georgia Hayes se aseguró de que al menos Ibet Chichijutiu fueran recordados. En su caligrafía pesada y cuidadosa, mantenida durante 17 años bajo gran riesgo personal, preservó sus nombres. Dio testimonio de lo que se les hizo. Aseguró que incluso los crímenes más ocultos eventualmente verán la luz. Sus libros mayores aún existen, disponibles para investigadores en la Biblioteca del Congreso. Páginas frágiles llenas de nombre, edades, descripciones, condados y fechas. Cada entrada representa a un niño que fue visto, documentado y recordado. Incluso cuando el sistema que los esclavizó trabajó incansablemente para hacerlos invisibles. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo salió a la luz? Déjanos tu comentario. Si te gustó este relato y quieres más misterios históricos así, suscríbete, activa la campana y compártelo con alguien a quien le encante descubrir verdades olvidadas. Nos vemos en el próximo video.